escuchan? Siento que se oye como con eco. Trata de, a ver si lo puedes poner plano. Estamos en el versículo número 8, la segunda parte del versículo número 8. Hace 8 días vimos la primera parte, cuando dice palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ok, vamos a partir entonces del versículo número 8, la segunda parte. Dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Ok, aquí vamos a empezar a ver lo que es la finalidad de la predicación fiel. O sea, la sana doctrina que produce. Bueno, aquí lo pone Pablo en buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? El contexto es que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia y que la iglesia está llevada o está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que entender esto porque las buenas obras pues no son, ya lo hemos dicho, ir a darle de comer a los pobres, llevarles ropita en invierno, eso cualquiera lo hace, son buenas, ¿no? Pero eso cualquiera lo hace, o sea, no tienes que ser hijo de Dios. Aquí las buenas obras es la guía del Espíritu Santo en nosotros, que nos va a llevar al perdón, al servicio, a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? A soportarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la predicación fiel? ¿Cuál es la finalidad de todo el consejo de Dios? ¿Sí? Pues Pablo lo dice aquí, para que los que creen en Dios, dice el verso número 8, la segunda parte, los que creen en Dios, ¿sí? Procuren, esa palabra procuren, del griego significa ejercer el pensamiento. Recuerda que la renovación de la mente, la renovación viene en la mente. Entonces, desde la mente, junto con el corazón, donde vienen los impulsos internos, de ahí vienen las buenas obras. ¿Quién las produce? El Espíritu de Dios. Él produce en nosotros el querer como Él hacer. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Ahora, la palabra ocuparse del griego significa estar delante, significa presidir, significa practicar, o sea, habla de una constancia. Entonces, aquí ya vemos cómo nos lleva en el camino que la palabra fiel tiene, por un lado, frenar, obviamente, las malas doctrinas, que es el contexto que viene, pero también viene fomentar la santidad. O sea, la sana doctrina, por un lado, frena la mala enseñanza, y por otro lado, lo que hace es fomenta la santidad. Entonces, la sana doctrina tiene esa función, impide la mala enseñanza, o sea, cosas vanas, huecas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es como un paralelo, inculca la vida santa, justa, buena, bondadosa, la que diferencia a los hijos de Dios. O sea, no solamente es la sana doctrina es que yo me dé cuenta de una mala enseñanza, no, sino la parte B es que qué es lo que produce en mí. Y eso es bien importante. Ahora, ¿por qué le habla Pablo a esto a Tito? En esta porción. Él se estaba enfrentando a mucha oposición, o sea, oposición ahí mismo. Por eso lo podemos ver en el versículo número 10, mira, dice, al hombre que cause divisiones, o sea, se entiende, hay gente que está causando divisiones porque hay personas que están inconformes con la enseñanza, ¿sí? La enseñanza, ¿cuál enseñanza? La sana doctrina, ¿no? La que es apegada a la Biblia, que produce una vida de santidad. Entonces dice, el verso número 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra molestación, ¿qué le dice? Pum, deséchalo, ¿no?
O sea, se entiende que Tito se está enfrentando a un clima áspero dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la congregación. ¿Qué puede producir eso aún en el predicador, en el pastor y como consecuencia en la iglesia? El desánimo, el cansancio. O sea, no es fácil perseverar. No es fácil perseverar cuando la iglesia se resiste a crecer, a cambiar. Entonces, le deja ver eso a Tito. Y ahora recordemos que estamos hablando de la tercera exhortación. Le dice, prácticamente le está diciendo, Tito, no te desanimes. O sea, sigue adelante. ¿Y cómo no te vas a desanimar? Siendo guiado por el Espíritu de Dios. Haciendo ¿qué? Las buenas obras. Si ya entendimos qué obras son, no son de que vaya a ver al enfermo a la casa, ni que ore por Paquito. O sea, ¿cuáles las buenas obras? Que siga dando la palabra fiel, en este caso a Tito. Esas son las buenas obras para Tito, ¿no? O sea, Tito, tú no te despegues de la fidelidad del mensaje, ¿no? O sea, porque para muchos las buenas obras, es que tiene que ir Tito a casa por casa a orar por Panchito, luego por Juanito. Bueno, pues si tiene tiempo, ¿no? Pero ¿cuáles son las buenas obras encargadas? Palabra fiel es esta, seguir dando, ¿sí? Entonces ¿es fácil desanimarse? Sí, es parte de la vivencia, es parte de la obra de la carne. El desánimo a nuestra vida, el cansancio aún de perseverar en las cosas de Dios es parte de la carne. ¿Sí? ¿Y qué alimenta al espíritu para perseverar en las buenas obras? Pues la palabra de Dios, ¿no? Es el alimento, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? ¿Sí? Es bien importante que el evangelio sea lo más sano, lo más puro, para que tengamos la fuerza espiritual y moral para perseverar, ¿sí? Entonces, por eso le dice Pablo, debes de seguir adelante, ¿no? Y creciendo en ese camino de santidad, ¿sí? Entonces, el desánimo es algo serio para nosotros, ¿no? Y a veces el desánimo es porque pues, recibimos maltrato de la gente, de la misma iglesia, ¿no? O sea, a veces leíamos hace 8 días un ejemplo de lo que sucedió con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que leíamos de Lucas 17 de los leprosos que solamente uno regresa a darle gracias? ¿Sí? Ahí vemos que el Señor no se desanima, Él sigue adelante, ¿no? Haciendo. ¿Cuál era la buena obra? Él había sido encaminado. Mira, leamos ahí, vamos a Lucas capítulo 17, verso número 11. Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id mostrando a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, ve, tu fe, dice, te ha salvado. Pero que en el contexto en donde estamos, el Señor se cayó en la depresión, dijo, ay, qué triste que no vengan los 10. No, Él continuó haciendo las buenas obras. Entonces, no esperamos agradecimiento, no esperamos reconocimiento cuando caminamos guiados por el Espíritu Santo. Pero escúchame bien esto, la fortaleza interna para perseverar viene de Dios. Eso es fundamental, ¿eh? Entonces, si tú esperas recibir la aprobación de las personas para seguir adelante, no lo vas a tener. Entonces, vivir conforme a la voluntad de Dios es ser guiado por Dios a pesar de las circunstancias. Perseverar, estar, no desanimarte, seguir adelante. Y vimos muchos ejemplos del Señor, ¿no? El Señor lo despreciaron, no lo escuchaban. En este caso de los leprosos nomás va uno. Hubo ciudades donde no lo escucharon, lo tiraron así no queremos nada, ¿no? Y el mismo Señor hubo reclamos sobre esto. Mira, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso número 20. Mateo 11, 20. Vamos para allá.
Sí, estamos, Mateo capítulo 11, versículo número 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazia, ay de ti, Betsania, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiera arrepentido en silicio y en cenizas. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de poner claro? Cuando Pablo le dice a Tito, regresamos a Tito 3:8, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistes con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. ¿Qué le está diciendo a Tito? Persevera en la sana doctrina. El contexto es persevera en el ejemplo. Ese es el contexto. Entonces, para ti y para mí, ¿cómo lo aplicamos? Ser guiado por Dios no es simpatizar con, ni siquiera muchas veces, con la misma iglesia. Pero eso si tú no te fortaleces en Dios, te va a traer desánimo. ¿De dónde viene la fortaleza? ¿De dónde viene la perseverancia? De la guía del Espíritu de Dios a nuestra vida. O sea, eso es fundamental. Tú puedes dar un buen testimonio, puedes andar haciendo buenas obras, y aún la misma iglesia, que es el contexto de aquí, el verso 10 nos lo deja ver, hay un rechazo a eso. Y le dice Pablo a Tito: no te desanimes, sigue adelante, tú persevera, porque palabra fiel es esta. Ahora, la palabra fiel sabe que pues está cambiando a las personas, ¿no? Entonces, tenemos que insistir en la sana doctrina y insistir en el mensaje de exhortación a la iglesia, sí, perseverar en eso totalmente, ¿no? Por eso le dice que hable con firmeza, ¿no? Dice, habla fuertemente, no te detengas, ¿no? ¿Sí? Le dice, habla con firmeza con estas cosas, ¿sí? Ahora, el verbo que aparece aquí, cuando habla de firmeza, ¿sí? Del griego, ¿sí? Habla de un verbo que está en tiempo continuo. O sea, es algo que se tiene que hacer constantemente. ¿Sí? Entonces, esta frase, cuando dice que hables con firmeza en cuanto a estas cosas, para los que han creído en Dios, sigan procurando, Pablo lo pone en el griego en una conjugación de un verbo presente que habla, un verbo presente continuo que habla de algo que se tiene que estar ejerciendo constantemente. ¿Por qué? Porque la vida de santidad a la cual hemos sido llamados debe de ser algo permanente en la iglesia. Y lo que genera la santidad en la iglesia es, en el contexto en donde estamos y en el contexto general, es la sana doctrina, o sea, el evangelio puro, lo más apegado que se pueda. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera, pues imagínate, ¿no? Empezamos a meter cosas que no, pues nos vamos de lado, ¿no? Entonces, una de las cosas que sirve en la iglesia para perseverar, para ti y para mí, es el alimento sano, la sana doctrina. ¿Cuál es el contexto? Él puso muy ampliamente en los capítulos anteriores lo que Dios ha hecho por Cristo hacia nosotros. Esa es la sana doctrina, ¿no? Que hizo Dios, el Padre, a través de Cristo para nosotros. Ahora, cuando nosotros caminamos en rectitud delante de Dios, pues no esperemos reconocimiento, ¿no? Sino es parte de la esencia nuestra. O sea, tú sabes desde tu corazón cuando tú extiendes el perdón a alguien, aunque esa persona no está dispuesta a recibir el perdón, ¿no? O sea, tú sabes de dentro de tu corazón cuando tú tratas de servir a alguien con un anhelo y a esa persona no reconoce tu servicio, pues para ti no hay ningún problema, tú estás consciente de lo que estás haciendo en Dios.
O sea, no necesitas que te pongan un letrero, el ujier del mes, ¿verdad? Para sentirte motivado, ¿no? Sino sentirte claramente que tú estás haciendo las cosas correctas, ¿no? Entonces, por eso le dice Pablo que se deben de ocupar en esas cosas, ¿no? Hay que ocuparse. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra fiel? Mantenernos en el redil, nos hace ocuparnos. Que es, podemos transmitir que las buenas obras, estamos hablando de santidad. Y tú y yo somos llamados, o la iglesia es llamada a crecer ¿en qué? En santidad. Algo constante, ¿no? Ahora, cuando tenemos bien claro lo que Dios ha hecho por Cristo en nosotros, pues perseveramos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes bien claro que ya tienes herencia en Cristo, ¿qué haces? Perseveras para obtener, para que esa herencia, esa promesa se cumpla en tu vida, ¿no? O sea, tú sabes que hay una herencia, una promesa de Dios de la vida eterna, ¿no? ¿Y qué haces? Perseveras, sigues adelante, ¿no? Entonces, cuando le dice Pablo esto a Tito, en el versículo número 10, el versículo número 8, donde estamos, ¿sí? Estas cosas buenas y útiles a los hombres, hay cosas que son buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas? La sana doctrina, lo que produce vida de santidad, lo que produce en la iglesia, que la iglesia crezca en su santidad, ¿no? En su comunión con Dios. Ahora fíjate cómo mete este tema. En la segunda parte del versículo número 8, donde estamos, dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, todos los que creemos debemos estar constantemente creciendo en santidad. Es parte de la distinción de nosotros, ¿no? Es una persona que no ha creído en Dios, pues no tiene santidad, no hay manera, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, cuando tú y yo nos apropiamos de la salvación por medio de la fe, empezamos en el camino del crecimiento de la santidad. Iniciamos en el momento que Dios nos transforma en esa vida y a lo largo de nuestro peregrinaje vamos creciendo en santidad. ¿Cuál es el alimento para eso? La sana doctrina. Eso es el alimento. Porque anteriormente podríamos haber hecho aparentemente muchas cosas buenas, pero ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia, no sirven para nada, ¿no? Entonces, aquí es una reflexión muy grande para nosotros como creyentes, ¿no? Hoy, en el tiempo que llevas caminando con Dios, ¿cómo has identificado tu crecimiento en santidad? Se tiene que ver, ¿no? Tiene que verse. O sea, cómo vas creciendo, cómo te vas afirmando, cómo vas perseverando, cómo ya no te desanimas al primer choque, ¿no? Al primer obstáculo, boom, luego como cristiano de chocolate te derrites, ¿no? Sino que perseveras, sigues adelante, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bueno para nosotros, ¿no? Ahora, fíjate, cuando Pablo estaba escribiendo esto, lo está escribiendo a personas del siglo I, ¿no? Personas que habían visto, escuchado muchas cosas, y aún así ellos estaban propensos al desánimo. Imagínate nosotros a 20 siglos que solamente caminamos con Dios por fe, pues somos más susceptibles al desánimo fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a evitar el desánimo en tu vida? La sana doctrina, ser guiado por Dios, y vas a ir viendo cómo vas a ir perseverando, ¿no? Ante las dificultades de la vida, ante las pruebas de la vida, ¿no? Ante las aflicciones, ¿no? Entonces, una de las súplicas que tú y yo debemos tener constante delante de Dios, que nos transforme, que nos cambie, que nos limpie, ¿no? Una de las súplicas que debe de haber constante en nuestra oración, en nuestro ruego a Dios: Señor, renuévanos, ¿no? Transfórmanos. Queremos crecer a tu imagen y semejanza. ¿Y de dónde toma tu espíritu ese alimento? De la sana doctrina. Entonces, como vemos, el desánimo es factible, pero no es obra del Espíritu de Dios. Es la carne que te está ahogando, te está asfixiando, pero tú estás alimentando esa carne.
sea, tú estarás diciéndole sí. O sea, la vida del creyente debe ser progresiva siempre, en muchas áreas, muchas áreas. O sea, quiero que nosotros meditemos, ¿no? O sea, a lo mejor cuando iniciaste como servidor dudabas si Dios te había llamado y tenías, pero ya después con el paso del tiempo, pues vas viendo ese llamado, vas confirmando muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora todo esto pues viene por la fe, por el conocimiento, ¿no? Y esto cuando se inicia en el contexto de Tito, cuando el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Entonces ese derramamiento tiene implicaciones muy grandes, ¿no? Entonces podemos decir que si hemos recibido el Espíritu de Dios, los estamos esforzando en vivir justa y piadosamente tú y yo. Es una evidencia, ¿no? Ahora, para eso te alimentas de la palabra de Dios, sanamente. Es aún en lo natural, ¿no? Si quieres rendir más físicamente, pues tienes que comer más sano, ¿no? Si comes puro chicharrón, y imagínate, ¿no? Vas a estar al mes ya bien cansado, ¿no? Entonces, vemos el verso número 8, que está fundamentando algo muy importante. Dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Ahora ahí dice, creer no significa para salvación, sino significa para comunión, significa para crecimiento, significa para conocimiento. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuándo tú y yo debemos dejar de creer en Dios y de buscar a Dios? Nunca. O sea, aquí no está hablando, de personas de creer para nacer de nuevo. Se supone que ya han sido redimidos, ya tienen el Espíritu Santo, ya todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué te fundamenta en esa creencia, en esa vivencia, en esa relación con Dios? La sana doctrina. Por eso es tan importante, ¿no? ¿Dónde te congregas? ¿Qué recibes? O sea, ¿qué alimento tomas cada semana, ¿no? Y es algo también para nosotros como maestros, tener cuidado qué enseñamos, ¿no? Es bien importante, ¿no? Entonces, podemos llegar y empezar a llegar a unas conclusiones. Para el verdadero creyente, él entiende que cada día es una nueva oportunidad para crecer y servir a Dios. El crecimiento en el espiritual va tomado de la mano del servicio a Dios. Porque es el servicio a la iglesia, el servicio a Dios a través de la iglesia es una de las manifestaciones del amor a Dios. Según el mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y tu mente. ¿Y cuál es el segundo más grande mandamiento? ¿Amarás a quién? Entonces ahí está. Entonces cuando tú te estás desanimando en el ministerio, te estás cansando, te pesa hacer tu manualidad, te pesa estudiar para llegar a dar la clase, la evidencia es que no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, estás en la carne. Estás dejando, aunque tú estás diciendo que amas a Dios, no, porque estás rechazando la obra del Espíritu Santo en ti. O sea, cuando tomas el arado ya no miras para atrás. O sea, ya no te bajas de eso. Y hoy es lamentablemente lo contrario, ¿no? Hoy la iglesia cree que lo que le sobre de tiempo es lo que le puede dedicar a Dios. Y no es así. O sea, yo quiero que lo medites, ¿no? Porque para ti, para mí, cada día en el cual Dios nos da la vida, pues es la evidencia de poder servir, agradarle a Dios, ¿no? O sea, cada día, ¿no? Ahora, no lo hago para que Dios me ame más, ni para que tenga mayor salvación. Simple y sencillamente hay una palabra que encierra todo. Cuando yo crezco en santidad, crece mi gratitud a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la santidad me acerca más a Dios. Y yo voy conociendo quién es más Dios. O sea, me voy viendo menos yo, se va viendo más Él. ¿Y qué sucede en mi corazón? Gratitud. Ya no digo yo predico muy bonito, porque entonces ya me bajo de... ¿Sí me entiendes? O sea, la santidad me lleva a esa relación
O sea, la santidad me permite acercarme a Dios, y al acercarme a Dios veo su grandeza y veo mi incapacidad. Entonces eso me lleva a dependencia, a gratitud. Ahora, aquí la palabra ocuparse, como dije, está en continuo, presente. Anótala ahí, habla de esfuerzo. Yo ahorita continuamente tengo que estar hablando porque tengo que dar una clase. Estoy haciendo un esfuerzo. Estoy parado, estoy leyendo, estoy pensando, estoy haciendo un esfuerzo. Y es algo que hoy la iglesia no quiere. Quiere venirse a sentar y servir. Y como yo veo que otros no lo hacen, ¿por qué yo lo voy a hacer? Y si estás pensando así, pues estás centrado, estás en el trono de tu Dios, que se llama egoísmo. Yo no necesito que nadie haga lo que a mí Dios me ha encargado. O sea, yo no lo necesito. Si a mí Dios me llamó de pastor y de maestro, yo no necesito que otro venga, aunque hay quien a mí me llamó a estar aquí el sábado. Entonces, ¿quién tiene que estar? Que así es cada quien personal. Entonces, por eso, el versículo número 8 dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse, se esfuercen en hacer buenas obras. Aún aunque Dios produce en ti y en mí el querer como el hacer, debemos de esforzarnos. Y eso anótalo ahí. Aún en lo natural, aquel que tiene la habilidad para un deporte se tiene que entrenar cada cuando, constantemente. Sí, no hay gente que tiene habilidad para ciertos deportes, ¿no? Cada cual lo tiene que practicar. ¿Por qué nosotros espiritualmente no lo hacemos? O sea, si, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado totalmente en contra, ¿no? Y hasta les cerraron, hasta qué bueno que les cerraron el WhatsApp en la noche, a los maestros de la iglesia infantil. Manda tu clase con tiempo, hay tiempos para todo. ¿Eso qué implica? Esa es una ventana de ver tu compromiso con Dios, y esa ventana nos enseña tu comunión con Dios. Que te estás preparando, que ves meditas la palabra de Dios, que te va a Dios a poder usar para dar la clase. Qué bueno que tomaron esa decisión. Y lo mismo vamos a hacer con los de el ministerio de oración, porque tienen que entregarle en la semana y los correos entran el domingo 10:30, 11 de la noche. Lo mismo. Y dices, no puede ser. Entonces, aunque Dios produce en ti y en mí el querer como el hacer, anótala ahí, me tengo que esforzar. Tengo que romper mi pasividad espiritual y mental. La carne busca acomodarse, amoldarse. La carne busca el mínimo esfuerzo. Pero al mismo tiempo, la carne, al buscar el mínimo esfuerzo, siempre está inconforme. Si ahorita, ante lo que estoy hablando y diciendo, ya te inconformaste, es tu carne. El espíritu dice, sí, es verdad. Pero tu carne se empieza a salir así, olorcito a carnita quemada. Entonces, ¿cuál es una de las marcas que distingue a un creyente? El esfuerzo, la perseverancia, la constancia. Y es ahí a donde entramos, en el versículo número 9, que es la labor del maestro llevar a la iglesia a las cosas que producen ese esfuerzo. La sana doctrina, lo útil, no lo necio, no lo vano, no lo infructuoso. Llegamos a la parte final del versículo 8, donde dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Sí? Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, no sirven. Son vanas y sin provecho, dice.
Entonces, la última parte del versículo número 8 dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles cosas? La sana doctrina. Lo que produce la transformación de la iglesia, la renovación, la firmeza, la perseverancia. ¿Cuáles son estas? La doctrina y las exhortaciones éticas. O sea, todo el énfasis doctrinal en que somos salvos por gracia, en que nos han dado una herencia, son énfasis doctrinales, pero al mismo tiempo esas llevan una consecuencia ética. Si Dios te ha prometido una herencia, pues compórtate como hijo de Dios, sencillamente, ¿no? O sea, no digas soy hijo y le pongas la piraña a tu coche y manejas como que da terror, ¿no? Cuando subes al coche, ¿no? O sea, no le pongas a tu casa, este hogar es de Cristo, y todas las mañanas vuelan los zapatazos y una que otra buena expresión de la boca, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando dice Pablo, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, le está hablando un maestro que hay cosas que tienen prioridad en la iglesia. ¿Cuál es la prioridad? Las cosas doctrinales y las exhortaciones éticas. Para esto, fíjate, para esto había nombrado ancianos anteriormente a la iglesia. O sea, escúchame bien, no cualquiera puede enseñar. Nadie se puede autoproclamar pastor. O sea, sanamente nadie. Si yo soy el pastor y ahora tú, todo esto son ovejas, no. Hay un establecimiento de parte de Dios y un reconocimiento de la misma iglesia. O sea, la misma iglesia reconoce eso. Entonces Pablo ya había establecido ancianos con el propósito de taparle la boca a los falsos maestros. Sí, ya había puesto cuestiones doctrinales. Mira, regresemos, por ejemplo, ¿sí? A cuestiones doctrinales, vamos a regresar al capítulo 2, verso número 1 de esta misma carta. Capítulo 2, versículo número 1. Fíjate, ahí lo vimos. Le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, y sigue adelante, ¿no? O sea, de ahí, desde el capítulo 2, vamos a regresar, vamos a adelantarnos nada más al capítulo 3, verso número 7. Hasta allá concluye. Está hablando de cuestiones éticas de comportamiento y está hablando de doctrina. Dice 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas útiles? ¿Cuáles son las cosas útiles? La doctrina y las exhortaciones morales de la Biblia. Y eso es fundamental. Van tomadas de la mano. Y mira que causa un revuelco, ¿eh? Ahora, esta carta, pues es evidente que tenía que ser dura, fuerte, por el contexto de a quién iba dirigida, ¿no? Y pues para nosotros es lo mismo, ¿no? Porque cuando Pablo le dice cretenses, malas bestias, pues hay un ejemplo de lo que somos como nación también, ¿no? Entonces, regresamos a Tito 3:8, por favor. ¿Dónde estamos? La parte final. Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas y útiles a los hombres? La doctrina, la exhortación. Necesitamos entender qué piensa Dios, cómo se muestra Dios a nuestra vida doctrinalmente, pero también necesitamos aplicarlo a nuestra propia vida. Es de la misma mano. Esta misma exhortación
se la da a Timoteo, en el mismo proceso, pero en un contexto diferente. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 16. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? En justicia. Ahí cuando habla de justicia, habla de lo que viene de Dios. El único justo, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el único que puede evidenciar nuestro mal comportamiento? Dios. ¿Quién es y la palabra que hace cuando viene en esa santidad y en ese poder? Te redarguye, te corrige, te enseña y te instruye. Ahora, esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. O sea, el Espíritu Santo jamás se va a diluir, a moldarse a nosotros, sino Él va a estar constantemente, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea, que dice, perfecto. Ahí ponle semejante a Cristo. Esa perfección está hablando. Eternamente preparado para toda buena obra. Y ponle también guiado por el Espíritu de Dios. O sea, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo en este momento en ti y en mí? Hacernos crecer en la imagen, en la estatura y en la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Y para eso necesita sacar a veces el palo para darnos unos cuantos, aunque no digan amén. ¿Por qué es eso? Porque somos necios. Amén. Somos testarudos, ¿sí o no? Somos egocéntricos. Sí. Dile al que tienes a lo, están hablándote a ti, dile. No, y a poco la cara dice, ay, cálmate. Sí. Ah, claro, somos bien duros. O sea, mira, por eso Pablo en Romanos, lo que vamos a ver mañana, está tan afligido de su pueblo. Cuando da esa descripción del pacto, él está diciendo, ¿cómo es posible que este pueblo escogido haya visto todo lo que Dios le hizo? Y cuando viene el Mesías, se endurecen con él. Es tremendo. O sea, es la expresión de Pablo en su corazón. Por eso dice, yo quisiera hacerme anatema si eso fuera para salvación de ellos. Somos duros. Ellos vieron lo que nadie ha visto. Todas las teofanías del antiguo pacto, nadie las va a volver a ver en la historia. O sea, ellos, eso se la pasaban de generación en generación. Y duros. Cuando vino el Señor del linaje de David, dijeron no. Y todavía, ¿cuántas veces lo quisieron matar? Y dice el libro, los evangelios, no había llegado el momento. Por eso cuando le echan mano, no, hombre, tremendo, ¿no? Entonces eso es lo que Pablo dijo en este capítulo del versículo 3. Eso éramos. Y ahí está el énfasis. ¿Quién te va a sacar de ese versículo 3? El Espíritu de Dios. ¿Y cómo te vas a cimentar? Creciendo en la gracia, creciendo en la santidad, con un corazón agradecido a Dios, con un corazón firme en Dios, que no piensa en retroceder, sino siempre viste hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la verdadera posición de un creyente maduro? Hacia adelante, firme, corriendo con paciencia. ¿Has visto que un corredor piensa en la salida o piensa en la meta? Pero aquí en la iglesia moderna se vale echarse para atrás, ¿no? Se vale pedir un tiempo. Imagínate un corredor en un maratón que diga, ¿me dan 5 minutos? ¿Sabías que ellos hacen sus necesidades en el trayecto? ¿Sí sabían eso? ¿No los han visto hasta en una crisis que llegan, vomitan y no se detienen? ¿No los han visto? ¿No han visto los maratones? Ahora que venga el maratón de París, vean, el 42, que vomitan. Llega un momento en la crisis, ya les va a dar el segundo esfuerzo, pero no se detienen.
Ahora los cristianos están de, ay. Pero esa es la ideología que les han metido y han abrazado, que no viene de la iglesia primitiva. Proclamar a Cristo en aquel tiempo era o perder tu vida o perder tus propiedades y ser echado en la cárcel. Y ser echado en la cárcel era ser abandonado si no tenías quien te llevara alimento y cobijo. Pero hoy estamos así, porque hoy han ejercido ahora como empezaron de los 80 para acá todo lo que es la emoción, que es lo que hoy estamos viviendo. Si no sientes bonito, entonces no. Por eso todos los conciertos de los 80, 90, enciende una luz y todos bien bonitos, ¿no? ¿Y eso qué? Pero piénsalo. Cuando le dice entonces, esas cosas son buenas y útiles a los hombres, son aquellas cosas doctrinales y aquellas exhortaciones que generan transformación en nuestra vida. El Evangelio te tiene que estar constantemente transformando, renovando. Y eso es algo que tenemos que disponer el corazón para eso. Por eso Pablo, al final ya del versículo 9 y 10 y 11, pues llega a una conclusión muy seria, ¿no? Dice el versículo 9, pero evita, fíjate, no le dice que no las toque, evita, porque la sana doctrina constantemente tiene que estarse defendiendo, pero no defendiendo de los de afuera, aún adentro. O sea, la exhortación de la vida moral se tiene que estar proclamando constantemente, aunque se resistan, aunque se enojen. O sea, serio, esto es serio. Cuando nosotros empezamos hace 4 años, cuando tomamos Efesios, este camino, mira, empezaron a caer como pinitos. Y desacuerdo y molestos y enojados. Cuando empezamos hace 3 años y medio sobre la familia, no tienes idea. Porque no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si algo está mal en mi casa, en mi esposa o mis hijos, yo estoy bien. Pero la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso a partir del verso número 9 dice, pero evita las cuestiones necias. Dice, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Para ellos era muy importante en el contexto de dónde venías genealógicamente. Está hablando de algo cultural de aquel tiempo. Para nosotros dicen, pues a mí no sé de dónde vengo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha estudiado ese árbol genealógico, pero para nosotros nos da igual, ¿no? De dónde venimos, ¿no? No es como parte cultural, ¿no? Pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos era el pueblo escogido por Dios, de las tribus de Judá, ¿no? Entonces, eso tiene que ver en un contexto de lo que es importante y lo que no es importante, lo que te edifica y lo que no te edifica. Y eso tiene que ser aún en lo natural para ti, para mí. Hay cosas que debemos evitar totalmente como creyentes, sí, evítalas. No tiene ningún caso que las practiques, que las hagas. ¿Y quién te va a mostrar que no es provechoso para tu vida? El Espíritu de Dios. Ahora, cuando dice aquí, pero evita, Pablo lo escribe en su composición gramatical en un tiempo continuo. Continuamente tenemos que estar evitando cosas que no nos edifican. Por ejemplo, vamos a discutir si la mujer usa pantalón o no. Ahí cuando no tengamos nada que hacer. Si la mujer, por ejemplo, tiene que enseñar allá abajo o aquí. Ves que hay lugares donde no puedes subir porque acá están
ancianos. ¿Sí me explico? Que si se usa batería o no. Y así podemos estar en nuestro tiempo presente, ¿no? ¿Sí? Porque a veces que hay unas discusiones enormes y, no, muy, que si la mujer al subir aquí no puede con pantalón, pero pobrecitas cuando está en invierno, ¿no? Un friazo. Entonces son cosas que no tienen sentido. Entonces aquí no vamos a hacer más hueco. Tú y yo tenemos que entender que hay cosas que nos edifican, a las cuales hay que darle el énfasis correcto, que son las exhortaciones morales, el comportamiento, nuestra vida diaria, ¿no? Nuestra vida familiar. Son cosas serias. Ya lo demás lo dejamos, ¿no? Si se inicia con alabanza, si se inicia con alabanza, si las primeras son moviditas y las segundas son lentitas, vídalo. Lo que sí necesitamos es tener una disciplina constante a las cosas que nos edifican, no a las que no, esas déjalas. Que si los ovnis están en la Biblia, y para eso te invitan a un viaje a Turquía. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué te fumaste, maestro, no? O sea, que los ovnis están en la Biblia. ¿Qué caramba? Y que si no sé qué, que dices, ¿qué es eso? Pero así están. Entonces, toda la enseñanza que no va dirigida a fundamentar quién es Dios y a exhortar la vida moral de la iglesia no es esencial. No es prioritaria. No es tema, escúchame bien, y aunque va a retumbar, no es tema para un domingo, una pastorela. Lo único que no sé quién vaya a salir de Judas, ¿no? Y ya ves que suspenden un domingo para hacer una pastorela o una obra de teatro. Es impresionante, ¿no? Ahora, ¿estoy diciendo que no se puede hacer? Sí, pero no un domingo. Puede ser un sábado, un viernes, no sé. Ahora, ¿hay cosas en la Biblia que no tienen ese énfasis? Sí. Son históricas, que nos dejan ver, que nos hacen entender, pero hasta ahí, ¿no? Pablo aquí le está diciendo a Tito, no te distraigas. Si te distraes en contenciones necias, vas a perder el rumbo de lo que tienes que hacer. Porque esa palabra necia, dice cuestiones necias, habla de algo sin provecho. Pero fíjate, no está hablando de herejías. No está hablando de cosas que se oponen a la verdad bíblica, sino que están ahí. Por ejemplo, el árbol genealógico, ¿no? Se estudia tu árbol genealógico para a lo mejor si encuentras que tu abuelito fue Lutero, ¿no? Caramba, me importa, ¿no? Vas a encontrar a Pancho, a Juan, a Felipe como abuelito, ¿no? Pero no creo que encuentres a Lutero. Esta palabra, ¿sí? Necias, también significa insípidas. No tienen sustancia. No producen el fruto espiritual. Y puedes tardar ahí un rato peleando, ¿no? No tiene ningún sentido. Hay que tener cuidado con eso. O sea, aquellas cuestiones que no nos llevan a la piedad y al crecimiento espiritual, pues si tienes tiempo, pues velas en tu casa, ¿no? Pero si no tienes tiempo, si estás escaso de tiempo y de estudio bíblico, pues dedícate a abrir tu Biblia y un buen estudio bíblico antes de eso, ¿no?
Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no entremos en contienda? Claro, sí, hay cosas que hay que defender, ¿no? La carta de Judas nos lo deja ver en el verso número 3, ¿no? O sea, pelear fuertemente, ¿no? Sí, ardientemente, dice, por la verdad, ¿no? Entonces, cuando se tocan las doctrinas fundamentales, sí, se vale hacer enfrentarse. Alguien te dice que es por obras, dices, no, no es por fe para que sea por gracia, ¿no? Dices, no, y te vale decir, entonces ahí sí se vale, ¿no? Ahí, pero no es en el camino de discutir, sino en el camino de poner las cosas claras. Entonces, Pablo por eso le dice en el verso número 9, pero evita estas cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Ahí no está hablando que la ley está mal, sino que ellos querían aplicar cosas de la ley que ya no eran funcionales. Como guardar los días. Ya ves que hoy está de moda, ¿no? Que guardes el día, algunos, yo he visto unos videos que si es bueno y que si el cristiano debe de comer cerdo y el video dura 1 hora, no, ¿qué voy a estar viendo eso? Sí, yo hace muchos años, cuando inicié, fuimos a parar a la congregación de Hugo Álvarez, el Divino Salvador, y empezaban en el mesianismo. O sea, cuando nosotros llegamos empezaban en el mesianismo. Entonces, se había hecho famoso este pastor, porque había salido en la televisión y ¿se acuerdan de esta señora Lolita en la colina? Tenía un show en la noche, en las tardes, noches, y lo invitaba constantemente como pastor, como opinar, y invitaba a un cura, invitaba a él, se había hecho famoso. Entonces tenía mucha gente que lo buscaba, y hoy que vivo en Cuernavaca, en ese tiempo había una misión de ellos en Cuernavaca, y ya todos andaban con el mesianismo, que el Yeshua Mashiach, y que el Kadosh, bla, 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 bla. Entonces, nosotros teníamos 2 años de habernos, 1 año y medio de habernos convertido. Pues había muchas cosas que no entendíamos, ¿no? Pero había algo que no te dejaba. Entonces una vez me dice, oye, van a bautizar allá en esa congregación de Cuernavaca a unos hermanos, y pues ve con ellos y ayúdales. Pues vas. Entonces fuimos a un lugar donde nace el agua, ahí adelante de Cuernavaca hay lugares donde nace el agua. Pero aquí voy, se bautizaron la gente, porque ahí la gente, como nace el agua, la gente hace sus albercas como en Chiapas, que esas albercas que el agua pasa, ¿no? O sea, hace su alberca y el agua está corriendo, ¿no? La gente se bautizó, el agua bien fría, y hicimos todo eso, y al final, los hermanos, pues todos hermanos de pueblo, era un municipio cercano a Cuernavaca, pues gente humilde, terminamos la actividad religiosa, la actividad de la iglesia, y montaron un mega buffet. Y los hermanos, iba yo como con 5 hermanos, mesiánicos. El 90% de los platillos, ¿qué creen que era? ¿Y saben qué? No comieron. ¿Sabes cómo se sintió esa gente? ¿Tú crees que eso es un tema de un domingo? Ahora, tampoco abuses, ¿no? ¿Sí me explico? Pero así es. Esas cosas no se tocan un domingo. Además, no es ni un tema bíblicamente, o sea, un tema de doctrina sana para enseñar. Sí se toca alguna parte ahí, pues vamos, si te toca ver esa parte. Pero eso no tiene ningún énfasis. ¿Porque vas a ser más santo si dejas de comer cerdito? Vas a bajar de peso a lo mejor y tu colesterol va a estar controlado hasta ahí. Pero dices. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Ser guiados por Dios para cumplir la voluntad de Dios, no cosas externas. Cuando le dice Pablo, para ir terminando aquí en el verso número 9, son cosas externas. Es una información que te va a ayudar, pero no te va a hacer crecer espiritualmente.
De hecho, hay cosas que son meramente cuestiones naturales. Por ejemplo, para ti, para mí es normal porque venimos en un contexto de Occidente, influenciados por un país muy poderoso. O sea, te voy a decir, ¿quién no ha comido una hamburguesa con queso? Pues todos, ¿no? Pero o sea, de esencia, lo peor que puedes hacer es combinar la carne con el queso. Por eso te causa gases, te causa inflamación, te causa problemas, es lo peor. Pero dime, ¿quién no ha comido un cuarto de libra con queso y unas exquisitas papas y una coca? Dijo. Ahora, ¿eso lo podemos poner en un domingo? Entonces, por eso el Levítico dice, no comas esto. Ahora, te vas al contexto histórico, pues no tenían refrigeradores. Entonces, son cuestiones nada más que están ahí, ¿no? Entonces, es lo que Pablo le dice aquí, ¿no? Pero fíjate, ya nomás para entrar, dejar el punto para la siguiente clase, que vamos a terminar el versículo 10. Al hombre que cause divisiones, o sea, había quien persistía en eso. Y es algo muy triste, ¿no? De ahí surge lo que se conoce, sobre todo en Gálatas, los judaizantes. Sí Cristo, sí la fe, pero hay que agregar esto. Y eso mismo en el presente, ¿no? O sea, sí esto y esto, pero hay que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, y de ahí han surgido en el presente doctrinas muy, muy esotéricas, ¿no? Por ejemplo, la liberación para muchos una persona que tiene que nacer de nuevo, aquel que tiene que estar en un proceso de devolver lo que trae en el estómago, ¿no? Hay congregaciones que tienen sus cubetas listas ahí, ¿no? Entonces, y así nos podemos ir con un montón de énfasis, que dices, no puede ser. Y si tú no, ¿ya me entiendes? Es que pues, no has dejado el pecado, no sé, son cosas que enseñan, pero para ellos son fundamentales, ¿sí? Entonces, para nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? De ahí extraemos lo más importante, que es la doctrina, aquel que establece a Dios, aquel que nos muestra quién es Dios y nos lleva de la mano a las cuestiones éticas. O sea, de nada, si establecemos que Dios es soberano, hablamos de soberanía de Dios y te lleva a una vida ética de vivir en temor de Dios, porque Él todo lo ve. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Entonces, hasta aquí concluimos, ya son 10:05, y si Dios nos da vida, entonces dentro de 8 días concluimos el capítulo 3 y entramos ya lo poquito que nos toca del capítulo, el capítulo 3 es el último, ya entraríamos al final, y si terminamos antes de que concluya el trimestre, nos metemos de la mano con Hebreos, nos vamos de seguidito, así que sería ya la próxima materia para el otro trimestre. Ahí estaremos en Hebreos, estaremos como 3 años ahí, pero bueno, ahí la llevaremos con calma, ¿ok? Dios les bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos mañana.